Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma que hoy están con nosotros. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado y amigo desde Argentina, al doctor Ricardo Pablo Poviersin, filósofo argentino, doctor en filosofía, graduado de la Universidad de Buenos Aires y catedrático de la misma. Dentro de sus obras más sobresalientes tenemos Naturaleza y Ecosofía en Martin y Heidegger y la cuestión ecológica. Este día hablaremos un poco con nuestro amigo el doctor Pablo Poviersin sobre reflexiones filosóficas sobre la modernidad. Buenas tardes, doctor Poviersin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel Vázquez? ¿Cómo andás? Un gusto realmente estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos, pasando la pandemia, tratando de reflexionar un poco en torno a todo esto que nos está sucediendo. Pues qué bien. Doctor, dada la importancia del tema que nos convoca hoy sobre lo que son reflexiones filosóficas sobre la modernidad, eh, ¿qué nos puede explicar usted de cómo nace eso de la modernidad? Que las personas a veces escuchan y se preguntan qué es la modernidad, cómo nace. Claro, yo creo que ya estamos hablando de cómo nace la modernidad desde un momento histórico en que esta misma ha entrado en su faceta de crisis, o al menos de replanteo. La modernidad es un acontecimiento histórico occidental fundamental para comprender nuestro tiempo y todos somos hijos de la misma. Se puede decir que la fecha de su inicio está dada entre los siglos XVI y XVII, pero podemos decir que las bases también de ella se han ido estableciendo desde el mundo medieval tardío, desde la Baja Edad Media, aproximadamente a partir de los siglos XIII, XIV, luego el Renacimiento y luego ya sí la modernidad. En términos generales, al- la modernidad suele ser puesta bajo el pensamiento o tiene su inicio en el pensamiento cartesiano de René Descartes, ¿no? Pero yo diría que ya hay antecedentes previos al cartesianismo y a toda esa revolución moderna que, bueno, que da inicio, ¿no? Quiero decir, la modernidad es un acontecimiento fundamental que cambia radicalmente la historia del mundo a partir de Occidente, con sucesos previos como la colonización, como la invención de la imprenta, como el surgimiento de la burguesía que va desplazando el mundo feudal, como también la invención previa de la brújula, en fin, toda una serie de eventos que transforman radicalmente el mundo. Y bueno, la modernidad también se caracteriza por el inicio de lo que podríamos llamar la ciencia técnica y la ciencia, ¿no? La tecnociencia, fundamentalmente a partir de la revolución copernicana, yo diría, pero que fue llevada después definitivamente a cabo por Galileo. Sí. Entonces, yo diría que la modernidad es un acontecimiento fundamental y como ya dije antes, para entender nuestra época, que ya está entrando como en crisis en la misma. Sí. Y con respecto dentro de lo que son las reflexiones filosóficas de este tema tan importante para los vientos que corren en esta sociedad moderna, como yo y otros muchos amigos míos le llamamos, doctor, eh, lo que se le llama el efecto antropoceno. ¿Qué nos puede explicar respecto al efecto antropoceno en vinculación a este tema de esta sociedad moderna? Bueno, sobre el inicio del antropoceno hay distintas versiones, ¿no? Hay algunos que dicen que se inicia ya con la colonización de América, con los primeros viajes de los navegantes que salieron de Europa
fueron hasta América, África, Asia, etc. Ahí sería el primer inicio del Antropoceno. Después hay otros que dicen que el Antropoceno tendría inicio a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Sí, Y posteriormente también hay otros que dicen que no, que en realidad el Antropoceno vendría a surgir a partir de mediados del siglo XX, es decir, a partir de la década del 50, 1950 para ser precisos. Y otros más escépticos dicen, bueno, que en realidad el Antropoceno recién ahora está comenzando. Básicamente hay que entender qué es lo que se entiende por Antropoceno, ¿no? Yo desarrollé en mis textos la idea de, siguiendo a Nietzsche, que dice que Dios ha muerto, desarrollé la idea, en realidad que no es mía, que proviene de un autor norteamericano que se llama Bill McKibben, y que habla sí, de la muerte de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? No es que la naturaleza o el mundo, tal como lo conocemos, natural, haya desaparecido, sino que sí, prácticamente no hay ningún lugar de la naturaleza que no tenga ya un efecto antrópico, o para ser más precisos, tecnoantrópico, que proviene del hombre occidental. Es decir, ya no existe una naturaleza prácticamente separada, efectivamente. impoluta, virgen, sino que la naturaleza ya está siendo mediada por la cultura humana, y esto se inició a partir precisamente de la modernidad, del mundo moderno. Por eso el antropoceno vendría a designar esto, eh, el impacto del sujeto moderno sobre el mundo natural y también sobre las culturas no occidentales, cómo ha repercutido esto. Esto es muy interesante para ver, no solamente Sí, por el origen en cuanto a su fecha, que puede ser a partir del descubrimiento o la invención, como le dicen, de América por Colón, y los posteriores viajes también, como dije antes, a África, Asia, etcétera, sino también, bueno, el antropoceno puede surgir en distintos momentos. Lo importante es a esto, que el antropoceno vendría a ser el agotamiento mismo, yo creo, del proyecto occidental moderno, en el sentido que, por un lado, el hombre acapara, digamos, todos los ámbitos del planeta, pero por otro lado también se genera una crisis antropológica muy importante. En ese sentido, yo decía que en algunos de mis textos que tras la muerte de Dios, o conjuntamente con la muerte de Dios, que no significa esto, a ver, que Dios no exista más, sino que significa todo un replanteo de la temática sobre Dios a partir de la filosofía, este, el que dice que Dios ha muerto, bueno, el primero que comenta esto de manera explícita es Federico Nietzsche. sí. Eh, bueno, que con este evento de la muerte de Dios también se podría relacionar entonces el tema de la muerte de naturaleza y el efecto del antropoceno. No sé si soy claro al respecto, si se entiende digamos, la idea, básicamente. Sí, sí, claro, claro que sí. Al respecto, cuando se habla del pensamiento de Nietzsche, ya que soslayó la cuestión de la muerte de Dios, es una frase que se ha malentendido muchas veces y es un aforismo, ese aforismo del nietzscheano, y me gustaría que hiciéramos ahí una pincelada de, a partir de su pensamiento filosófico, doctor, qué percepción le da a usted, cómo reflexiona ese aforismo nietzscheano de la muerte de Dios, si realmente se refiere Nietzsche en una confrontación dialéctica con Dios o está haciendo otra dialéctica. Yo creo que las dos cosas. Martin Heidegger dice que Nietzsche fue el último gran filósofo creyente. Y me parece que esto es cierto. En realidad, Nietzsche, el loco de la Gaia Ciencia, el que dice que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado y que todos nosotros somos sus asesinos, Sí, esto vendría a representar, en realidad, dice Martin Heidegger, una gran búsqueda de Dios, ¿no? Cuando acontece la muerte de Dios, bueno, esto también tiene que ver con la modernidad y con la desacralización del mundo producido por la tecnociencia. Es decir,
Heidegger mismo dice que estamos en una época donde los dioses han huido. Yo creo que todo esto se vincula entre sí. El avance de la tecnociencia a partir de los siglos XVI, XVII en adelante, el paulatino desencantamiento del mundo y la desacralización del mismo, conllevan a que estemos hoy en un mundo donde, bueno, reina un efecto tecnoantrópico, pero donde ya la misma tecnociencia ha superado al manejo humano. Esto es lo que dice Heidegger en La pregunta por la ciencia. Es decir, dice, todo funciona, pero esto significa que nosotros mismos somos un engranaje más de ese funcionamiento. En ese sentido, yo diría que, bueno, sobre la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, se puede hacer múltiples interpretaciones, pero yo creo que él básicamente siente esta desacralización del mundo. Y después, bueno, por supuesto, hay toda una crítica de Nietzsche hacia sus colegas anteriores, filósofos, ¿no? Me refiero a Sí, toda la filosofía que él considera que no es nada más ni nada menos que una estrategia del platonismo. sí. Es decir, no habría mucha novedad, según Nietzsche, en la filosofía, esto se puede discutir, sino que serían más o menos distintas variables del platonismo tal como él lo entiende. Esta idea la retoma Heidegger, pero no desde un propósito diciendo, bueno, ahora Dios no existe más, ahora viva el positivismo, o ahora viva el cientificismo, o viva el hombre, sino que dice, bueno, es hora de replantear nuevamente qué sucede con esta muerte de Dios, es decir, esta desacralización del mundo. Y bueno, esto lleva para Heidegger, por ejemplo, a recuperar la pregunta por el ser, que ha quedado en el olvido. Me parece que por ahí es donde va también la interpretación que yo más asumo y que más me interesa, ¿no? Es decir, pensar nuestra época desde el antropoceno, a partir del antropoceno, a partir del impacto del hombre sobre la naturaleza, de la devastación de los ecosistemas, y también pensar simultáneamente esta desacralización del mundo, que hace que en todas partes, y esto es lo terrible, nos encontremos solamente con nosotros mismos. Cuando digo con nosotros mismos, ya no hay figuras, digamos, de lo divino o de una alteridad incluso natural. No sé si soy claro al respecto. Eh, Efectivamente, sí, sí. lo que quiero lo que quiero decir que a Nietzsche se lo puede leer de distintas maneras. Yo personalmente asumo la interpretación heideggeriana. Esta frase de Nietzsche de Dios ha muerto, que implica un dominio incondicional del hombre sobre la tierra, y bueno, la consiguiente crisis de la figura de Dios, en este caso del Dios judeocristiano. Pero esto Sí. creo que se puede decir también de toda figura divina en general, ¿no? No son las campanas de la iglesia las que marcan, como en la Edad Media, más allá de las críticas que se le puedan hacer, la cadencia de nuestro tiempo, sino son los relojes de los hombres, digamos, ¿no? Los que hoy en día han transfigurado esta experiencia de la modernidad que tenemos, del tiempo, perdón, en la modernidad o posmodernidad que tenemos. ¿Cómo podríamos asociar? Se me viene un poco a la mente. Bueno, dentro de tanto en cuanto, me gustaría decir que parece ser que Heidegger fue maestro de Nietzsche. No, al revés, Nietzsche, maestro de Heidegger. Perdón, sí, Nietzsche Sí, fue maestro de Heidegger, perdón. Y es Heidegger, Martin Heidegger, que habla de una frase que no sé si qué tanto se podría relacionar y ser vinculante con esta reflexión cuando Heidegger habla en uno de sus textos de la existencia auténtica y de la existencia inauténtica sí, sí, con sí, sí. respecto a la modernidad y a la desacralización que se ha dado hoy en día. Sí, Heidegger plantea el tema de la cotidianidad y la existencia propia e impropia, en realidad sería mejor la traducción, pero se puede decir por auténtica e inauténtica, ¿no? Eigentlich und uneigentlich.
Es decir, en alemán sería esto. Podríamos decir que para Heidegger la existencia inauténtica es la existencia cotidiana, aquella que no asume su finitud y su ser para la muerte, es decir, aquella que se basa en las meras habladurías y en la relación pragmática con el mundo. En cambio, la existencia auténtica o propia sería aquella que asume su condición finita y se abre, digamos, hacia el llamado del ser, básicamente asumiendo también su ser para la muerte. Entonces, en ese sentido, siguiendo un poco también la línea de Peter Sloterdijk, que es un filósofo contemporáneo con el cual yo he hecho con Luis Echeverry, filósofo argentino, un programa en Disenso ya hace un tiempo, siguiendo la línea de Sloterdijk, podríamos decir, bueno, que quizás lo que caracteriza hoy en día el funcionamiento de la técnica y esta cotidianidad nuestra es una existencia inauténtica o impropia, en el sentido que somos, como dije antes, ya todos partes de un funcionamiento, de una técnica que nos sobrepasa, y bueno, en donde está cerrada toda posibilidad hacia algo que nos trascienda. En ese sentido, me parece que la filosofía tiene una gran tarea por delante de volver a recuperar ciertas preguntas fundamentales. Cuando digo preguntas fundamentales, bueno, siguiendo a Heidegger sería la pregunta por el ser, pero no solamente eso, sino que volver a repreguntar por la cuestión de lo sagrado, de lo divino y de Dios o de los dioses, también como dice Heidegger. Me parece que estamos en un mundo que hay, cuyo antropocentrismo está entrando en crisis y estas preguntas nos urgen hoy en día, ¿no? En medio de tantas, digamos, tanta impropiedad o tanta inautenticidad que muchas veces queda atrapada en diversos discursos que monopolizan también los medios. Me refiero, por ejemplo, al discurso económico o discursos políticos o diversas ideologías. A su vez, y termino con esto, no quiero extenderme para no aburrir, a su vez también podemos decir que hay una crisis de las grandes ideologías, ¿no? Se han caído prácticamente muchas de las grandes ideologías. Cuando digo grandes me refiero no porque uno esté a favor, sino que lo que ha sido, por ejemplo, el pensamiento marxista ha entrado en una crisis muy grande después del experimento nefasto de Stalin. Los pensamientos nacionalistas han caído en descrédito después de Mussolini o después de Hitler. Y bueno, y lo que queda es una especie de neoliberalismo que trata de conciliarse con el mundo técnico o tecnocientífico. Pero creo que también el liberalismo clásico ha entrado en grandes inconvenientes y de hecho no aporta, a mi entender, ninguna solución. En ese sentido también estaríamos en una crisis ideológica muy importante, ¿no? Y esto es lo que creo que para superarla hay que primero asumir estas cuestiones, desde mi punto de vista, por supuesto. Y yo cuando dentro perfectamente es entendible la reflexión, doctor. Yo cuando dentro a la valoración de esto último que decía sobre las ambivalencias de la modernidad, de la crisis de la ideología, pero que sobre todo eso, como que se, se monta sobre todo esto esa euforia de un neoliberalismo feroz, pero sagaz. Yo siempre recuerdo aquellas palabras de que en filosofía muy poco se citan, pero en algunos pensadores sí lo hacen, citar a este escritor, desde el punto de vista literario, lo llamamos así, a San Pablo, o sea, a Saulo de Tarso, cuando decía la frase, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y frase que me gusta mucho, y la repito, que raíz de todos los males es el amor al dinero, y yo la retrotraigo desde el siglo primero y la enjuago aquí junto con las demás reflexiones sobre la modernidad, en cuanto, pues, si las ideologías han entrado en crisis, muchas de ellas, unas más que otras, pues hay una turboproducción del sistema mundo o de lo que es esta sociedad moderna que produce, va caminando a 1000 por hora
y con una filosofía de producir infinitamente, ilimitada, en un planeta donde muchos recursos son limitados. Eh, Esa es una reflexión que yo hago respecto a esas crisis de ideología y de sistemas. Sí, indudablemente estamos pasando, transitando por una época inédita, donde a mí me parece, bueno, esto que empezamos hablando del antropoceno tiene mucho que ver, donde evidentemente el hombre occidental ha expandido su razón, sobre todo instrumental, y su voluntad de poderío sobre todo el planeta, ha, digamos, invadido otras culturas y finalmente termina, bueno, haciendo un impacto muy fuerte y negativo sobre la naturaleza. También hay que tener en cuenta, bueno, los aportes obviamente positivos del mundo moderno. Me refiero Sí, al avance de la medicina, de las ciencias en general, de la física, de la astronomía, de la astrofísica, de la bioquímica, etcétera. Todo esto hace que la modernidad sea, por un lado, visto como algo novedoso, valga la redundancia, pero también algo ambiguo. Digamos, nosotros todos ya somos modernos, porque también hay que ver los aspectos, ahora pongo el hincapié en los aspectos positivos, me refiero, hoy en día el promedio de vida es casi 75, 80 años, pongámosle, y bueno, esto ha generado también toda una clase el mundo moderno, me refiero, ha generado toda una clase de confort, de desarrollo de la medicina y de otras cuestiones bueno, que hacen que el mundo moderno sea netamente ambiguo y también estemos condicionados por el mismo. Por eso me parece que sin dejar de lado los aportes positivos del mundo moderno, no obstante, hay que empezar a tomar en cuenta estos límites de expansión del hombre occidental y empezar a replantear nuevamente la pregunta, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Bueno, y las preguntas fundamentales, tal como dije anteriormente. Es decir, estamos en una época indudablemente inédita, donde, bueno, la crisis ya se ve por muchos lados, ¿no? sí. Donde, bueno, esta expansión del hombre occidental y moderno, ya tardo moderno, podemos decir, ha repercutido, como dije antes, negativamente sobre la naturaleza y bueno, y hay toda una generación, toda una crisis de valores en estos momentos y de ideologías. Por eso me parece que el pensamiento filosófico hoy en día tiene que volver a decir muchas cosas, ¿no? Y parece ser que estamos en un momento dentro de lo que son las ambivalencias de esta sociedad moderna, donde en muchas ocasiones a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, y lo que tú estabas diciendo, de hay una destrucción de toda escala de valores en esta sociedad, de tal modo que, bueno, yo en lo personal lo veo como que en la técnica se ha avanzado mucho, pero que culturalmente, recuerdo que el maestro Antonio Trevijano nos decía que la cultura está referida al arte, a la filosofía, a los saberes, pero que la tecnología está referida a la civilización, y ahí él separaba, el maestro Trevijano, lo que era la diferencia entre cultura y civilización. Y nos decía, para ser más específico él, de que vivimos en una sociedad donde se ha destruido toda escala de valores y que se ha avanzado en tecnología, pero que en cultura hemos decaído enormemente como ninguna otra sociedad lo había hecho. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hemos logrado grandes avances en cuanto, sobre todo en cuanto a la civilización occidental, en unos aspectos, y hemos entrado en crisis en otros. Hay toda una crisis y todo un replanteo de valores, y ya estamos en un mundo, bueno, que como dije antes, me parece que ya es un mundo tardo moderno, en crisis, que replantea la modernidad, y bueno,
pero esto, repito, es todo un desafío que nos mueve a pensar. Incluso hoy en día ya se habla de un transhumanismo, se habla de una etapa ya posterior, implica esto al humanismo, y bueno, esto trae consigo toda una serie de cuestionamientos de los valores, ¿no? Esto es así, pero a su vez también es un gran reto para volver a pensar nuevamente, bueno, qué tipo de proyecto tenemos en cuanto a civilización, ¿no? Sí, En cuanto a hombre que vive vinculado con los demás seres vivos en este planeta, cuyos recursos son escasos y cuyo también proyecto civilizatorio, bueno, como dije antes, está en crisis. Es decir, hay acontecimientos que tienen que ver con estos valores que nos han puesto un límite. Por ejemplo, la desaparición de las especies es terrible, la cantidad de especies que desaparecen ya por día, especies que incluso ni siquiera llegamos a clasificar. El tema del cambio climático, que siempre es un tema controversial, pero bueno, indudablemente también ahí ocurre algo. El efecto invernadero, la lluvia ácida, la deforestación, etcétera. Todo esto hace que el impacto del hombre sobre la naturaleza tenga también que replantear la cuestión de los valores, ¿no? Desde mi perspectiva. sí. Y totalmente de acuerdo. Escuchaba que decía sobre el aspecto de la crisis de las ideologías, mencionaba dentro de tantas otras a la crisis del marxismo. Eh, Desde su reflexión, doctor, ¿cuál cree que ha sido una de las crisis últimamente del marxismo actualmente, una de las crisis o una de las debilidades, digamos, frente a lo que es la realidad existencial que estamos viviendo de esta sociedad moderna? Bueno, a mí me parece que el marxismo ya, esto sería largo de explicar, habría que ver hasta qué punto el marxismo que se puso en práctica en la Unión Soviética y que significó este, todo un mundo totalitario, sobre todo bajo el mandato de Stalin. Bueno, digo, hasta qué punto el marxismo leninista, stalinista fue fiel a las ideas de Marx o no. Esto sería una cuestión a discutir. Pero me parece que el marxismo ya nace como una ideología con una gran debilidad, que es considerar al hombre desde el punto de vista meramente material, quitándole toda posibilidad de apertura hacia lo trascendente y hacia lo específicamente humano. En ese sentido, el marxismo comparte ciertos valores con el positivismo. No por algo ambos tienen más o menos la fecha de nacimiento aproximadamente en ese tiempo, en el siglo XIX. Es Sí, decir, mm, es una típica ideología, al igual que el capitalismo de la modernidad, que se ha expandido, que surge en el siglo XIX, me refiero al marxismo, pero que se expande en el siglo XX y bueno, que luego termina en la Guerra Fría y a partir de la década de los 90, principios de los 90, bueno, cuando se cae ya definitivamente la Unión Soviética. Yo sí, creo que ha tenido influencias, sería muy difícil hablar de un marxismo general, pero desde ese punto de vista, tal como ha sido puesto en práctica en los países marxistas, la Unión Soviética y sus allegados, me parece que ha tenido una influencia bastante negativa. El problema es que la crisis del marxismo o la caída del muro de Berlín tampoco trajo una sociedad más humana, sino que se recayó en el viejo neoliberalismo y la sociedad siguió siendo una sociedad materialista de otra manera. Eh, Cosa que me parece que esto es también grave, ¿no? sí, efectivamente. Sí. Y observando las ambivalencias de esta sociedad moderna en que vivimos, surge la pregunta, y lo he comentado con muchos amigos, o sea, ¿qué, qué respuesta o
qué respuesta puede dar o de qué puede servir la filosofía hoy en esta sociedad donde se ha destruido casi toda escala de valores y principios. O de qué puede servirle la filosofía a la gente no de la academia, sino ni de, o sea, a la gente de a pie, a la del barrio, a la gente de la colonia, a ese conglomerado de personas, ¿de qué les puede servir la filosofía? O sea, ¿qué preguntas puede llegar hasta ahí? Sí, hay dos cosas que son muy interesantes, ¿no? En primer lugar, bueno, Heidegger, cuando le preguntan para qué puede servir la filosofía, es más bien dice, bueno, habría que revertir la pregunta, en lugar de decir qué podemos hacer con la filosofía, habría que preguntar qué puede hacer la filosofía con nosotros. Eso es obviamente una respuesta irónica. Por otro lado, Heidegger también ha dicho, bueno, que la filosofía se ha consumado, es decir, que la filosofía entendida como historia de la metafísica ha llegado a su etapa de culminación en la figura de la técnica, ¿no? Hoy podríamos decir de la tecnociencia. Entonces es ahí donde él dice el fin de la filosofía, pero ahí es donde surge la tarea del pensar. Dicho de otra manera, me parece que la filosofía o la tarea del pensar, según Heidegger, sirve para retrotraernos nuevamente a los grandes planteos que se han hecho tanto en la antigüedad como en el mundo medieval, como incluso también en el Renacimiento y a principios del mundo moderno. Es decir, cuál es el sentido de la existencia, qué significa la trascendencia, cómo pensar la cuestión de Dios, de lo sagrado. Es por ahí donde yo veo los grandes temas. Y obviamente también esto vinculado con la intersubjetividad humana y también con la cuestión de la erótica, es decir, y de la justicia social. Son todos temas muy actuales en un mundo donde, bueno, que está cada vez más polucionado, y cuando digo polucionado no me refiero solamente al efecto ambiental, que lo es, sino también polucionado desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Ideológico, imperante. Entonces ahí es donde la filosofía puede generar nuevos cuestionamientos que en realidad son las preguntas de siempre, pero que hay que volver a recrearlas, repensarlas, de acuerdo al contexto epocal en el cual estamos y con las problemáticas en las cuales nos encontramos. No sé si soy claro al respecto. Claro, Eh, claro. en ese sentido, me parece que la filosofía tiene un rol predominante. Es decir, una vez que entra en crisis el materialismo, yo no diría solamente marxista, sino también el materialismo en cuanto a proyecto de vida, ¿no? En cuanto a esta idea de time is money, del tiempo reducido al hacer dinero o a la eficacia pragmática, una vez que uno se da cuenta que este proyecto que dominó durante bastantes décadas, sobre todo en el siglo XX, eh, a Occidente, y no solamente a Occidente, sino que se ha vuelto global, una vez que esto entra en crisis, bueno, es ahí donde reaparecen nuevamente, resurgen las grandes preguntas. ¿Qué y para qué y cómo y hacia dónde nos dirigimos Sí. en cuanto a humanidad? En ese sentido, me parece que la filosofía tiene un rol muy destacado y fundamental, porque, digamos, todos, de alguna manera, desde que tomamos conciencia que estamos en este mundo, empezamos a filosofar. Todos tenemos una idea de que la realidad es, de que existen los demás, y bueno, y de por qué estamos. Pasa que el sistema en el cual estamos inmersos y las relaciones de trabajo en las cuales muchas veces nos hallamos, o las relaciones humanas que nos hacen establecer, nos reprimen existencialmente de la búsqueda de ese sentido, ¿no? Eh, Siguiendo un poco la idea de Viktor Frankl en ese texto famoso que él escribió, El hombre en busca de sentido, ¿no? Sí. Este, sentido que se realiza a través de las grandes preguntas, ¿no? Sí. Este, entonces, en ese aspecto me parece que la filosofía tiene, bueno, una misión muy importante. O sea, que podríamos decir de que
el capitalismo ha entrado en crisis, doctor? Sí, yo creo que el capitalismo es crisis, o sea, Sí. siempre fue crisis. El tema es que al estar tan aliado con la tecnociencia, es muy difícil a veces buscar una alternativa hacia el capitalismo sin recaer en algún tipo de totalitarismo, como han sido los grandes totalitarismos, como dije antes, en el siglo XX. Pero me parece que lo primero que hay que hacer es generar una capacidad de sospecha, que las grandes ideologías, ya sea el capitalismo liberal, ya sea el marxismo materialista, o ya sean los fascismos, cuya experiencia las vivimos en el siglo XX, y esto fue lo que generó también las grandes y terribles guerras mundiales con millones de muertos. Bueno, esas ideologías han entrado en crisis. Lo que pasa es que lo que a mí me asusta es que hay mucha gente que todavía sigue comprando ese discurso. Y yo creo que lo que hace la filosofía o el valor que tiene la filosofía es precisamente tomar distancia y animarse a pensar por uno mismo. No en el sentido como lo planteaba Kant, tener el valor de usar tu propia razón, pero sí en el Ujú. sentido de asignarle al pensamiento un rol fundamental. Es decir, estaríamos en una época ya también de una nueva ilustración, si se podría decir así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo acá cuando hablo de esto sigo a autores como Nietzsche, Heidegger, Derrida, Deleuze, Bátimo, etcétera, ¿no? Que de alguna manera ellos han avisorado que el mundo moderno entró en crisis con las grandes ideologías, con los grandes exterminios, pensemos también en los campos de concentración, no solamente los campos de concentración nazis, sino también los campos de concentración soviéticos, incluso los campos de concentración camuflados que han habido en los estados occidentales. Y bueno, todo esto nos lleva a replantear una relación, un proyecto mundo más humano, ya sea con el otro, con los otros hombres, como con la naturaleza. Ahí es donde yo veo la siempre importancia de la filosofía. Es decir, animarse a replantear esta crisis de las ideologías para volver a replantear los grandes temas que se ha planteado siempre la humanidad. Efectivamente, efectivamente, totalmente de acuerdo, doctor. Y desde la filosofía hacer un replanteamiento y repensar este mundo en que estamos viviendo, eh, en donde, en donde como nos decía Trevijano, que una sociedad en que vivimos en donde los que triunfan son los listos Mm, y no los inteligentes, y hacía la separación entre el hombre listo, decía que el hombre listo de esta sociedad moderna, decía, es aquel cuyo distintivo peculiar es eh, una listeza de aprovechamiento de las circunstancias que le rodean con un fin utilitarista, decía. Y este tipo de hombre es el que triunfa en esta sociedad moderna, en cuanto que el hombre inteligente, su distintivo es la honestidad y la búsqueda de la verdad, dice. Y que este mmm, no es que no sea astuto, sino que tiene una astucia, pero decía él, una astucia de la razón, de lo que hablaba Hegel. Y, y que en esta sociedad, concluía Trevijano, quien triunfa es en la sociedad es el hombre listo, el que es astuto circunstancial, pero que el hombre inteligente, de los cuales son pocos, decía, son los que triunfan ante la historia, porque son los que legan un cúmulo de valores y principios a las sociedades. Así nos describía él la cuestión de esta sociedad, la valoración que esta sociedad moderna hace al, al filósofo y a los charlatanes, decía Trevijano con esas palabras. Pues no sé si me doy a entender
la explicación. Y en esa sociedad vivimos. ¿Algo más que nos pueda decir de todo lo que hemos hablado, doctor Ricardo Pablo Poviersin, para ir terminando este conversatorio de reflexiones filosóficas sobre la modernidad? No, yo creo que volviendo al principio, ¿no? A lo que decíamos sobre el comienzo, digamos, conectarlo con esto que dijiste tú al final. Me parece que este hombre listo, que es este hombre que busca la eficiencia, este hombre pragmático, es también un hombre que tiene un proyecto que genera un gran vacío existencial. Es un hombre que está bajo el dominio del consumismo y el afán del trabajo productivo por ser meramente productivo y no ser un hombre creador en el sentido auténtico del término, ¿no? Cuando Nietzsche dice, bueno, estamos padeciendo ya la muerte o sea, el hombre es un puente y un ocaso, y es necesario que advenga el ultrahombre, no se refería a un hombre fuerte en el sentido de un Superman o una especie de raza aria o algo por el estilo, tal como fue mal interpretado muchas veces, sino que se refería a una figura nueva, más dócil, más humana y también más creativa. En ese sentido, me parece que hay toda una reserva espiritual en cada uno de nosotros y humana que tiene que ser de alguna manera potenciada y activada. Y en ese aspecto también rescato nuevamente las preguntas de la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Desde qué punto de vista podemos autorrealizarnos si no permitimos dejar que se autorrealice el otro? Cuando digo el otro me refiero fundamentalmente al otro humano, aunque también yo incluiría no solamente las otras culturas no occidentales, sino también incluiría también las especies vivas no humanas. Me refiero a las especies animales, vegetales, etcétera, de las cuales somos netamente también dependientes. Es decir, estamos en una etapa donde también vuelve a tener un gran predominio la figura de San Francisco de Asís. Bueno, por algo el Papa actual se llama Francisco. Es decir, me parece que para ir terminando, este proyecto de hombre actual debe ir acompañado por una crítica hacia la sociedad pragmática, nihilista, yo diría, en donde hay una gran crisis ideológica de las grandes ideologías, como dije, del marxismo, de los fascismos y del capitalismo, y también se tiene que hacer una gran apuesta hacia un proyecto más digno de vida, generando nuevos vínculos con los demás. Y en ese sentido, bueno, hay que desplegar toda la capacidad creativa y también afectiva, porque no se trata solamente de la inteligencia, sino también de la capacidad de afecto, ¿no? Por eso yo decía que la necesidad de volver a replantear la erótica en un sentido muy amplio, ¿no? Siempre la filosofía implicó cierta erótica, esto ya nos mostró Platón en su obra El banquete y otros textos, es decir, es siempre la búsqueda de algo otro, ya sea humano o no, que de alguna manera nos trasciende, pero lo cual necesitamos para poder proyectarnos dignamente. Por eso, Efectivamente. sí. Sí, sí, continúa. No, por eso yo decía que la autorrealización humana tiene que ser autorrealización por primera vez, digamos, esta crisis de la modernidad, que es la crisis de las ideologías, también nos lleva hacia un reto muy fuerte, donde la autorrealización humana tiene que ser una autorrealización ya en un mundo global, con los problemas globales que tenemos actualmente, con la crisis ecológica que tenemos actualmente, con la crisis humanitaria que tenemos, con esta gran diferencia entre países con una gran opulencia o sectores de gran opulencia y países o naciones que viven en la miseria. Hoy en día eso ya, desde un punto de vista humano me refiero, ya no es de ninguna manera se puede aceptable. Digamos, lo que nos configura como especie, como ser humano digno, un proyecto digno, es precisamente dejar que el otro, en cuanto otro, se pueda también proyectar y desarrollar libre y concretamente.
en ese aspecto la justicia social me parece que tiene una gran tarea también que ver y está muy ligada al proyecto filosófico. Efectivamente, doctor, pues bien, ha sido un gusto para mí, doctor Bobiercín, tener este conversatorio filosófico sobre lo que es un tema tan importante como es la modernidad, tema que daría para toda una serie de programas y se han escrito muchísimos libros en diferentes partes sobre semejante tema y que hemos tratado de resumir sucintamente lo más que hemos podido las preguntas que han ido surgiendo en este conversatorio. Así que le agradezco mucho y también asimismo a los amigos que han estado eh, pendientes del programa y espero que no sea la última vez que lo tengamos aquí en mi humilde plataforma con mis amigos compartiendo reflexiones filosóficas sobre temas de actualidad y de la realidad existencial. No, muchísimas gracias por la invitación, agradezco a todos aquellos que nos están viendo y bueno, yo creo que hay que animarse a pensar, hay que animarse a transformar el mundo desde el pensamiento, ¿no? Dando vuelta a la frase de Marx, me parece que es el pensamiento lo que va a transformar el mundo en un sentido amplio. Un pensamiento obviamente apasionado y que tiene en cuenta esta vincularidad con todos los seres vivos, tanto humanos como no humanos. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que volvamos a encontrarnos en otro programa. Y bueno, animarse porque yo creo que también del momento que planteamos todas estas cuestiones es porque algo nos está instando y hay como una llamada, posiblemente una misión que nos hace volver a replantearnos estos grandes temas. Así que muchísimas gracias por la Gracias. invitación. Gracias a usted, doctor. Bueno, Y gracias a todos los que han estado con nosotros. Este ha sido el conversatorio sobre reflexiones filosóficas sobre la modernidad con nuestro amigo, el profesor doctor Ricardo Pobiarcín de Argentina, catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches a todos.